las mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que puedes escucharnos todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Pero si por algo no nos puedes escuchar en este horario, no te preocupes, también nos puedes volver a ver las veces que prefieras y en el horario que mejor se te acomode por YouTube, buscándonos como Proyectate Radio 4 o 3, no te preocupes, vivan las mujeres. Para facilitarte la búsqueda, justamente me puedes buscar en claudiamendoza.com.mx. Hay una pestañita que dice radio y ahí vas a encontrar todos los links a todos los programas. Así es más fácil que nos encuentres y entres a los videos de YouTube. A mí me puedes encontrar como claumendoza.mx en Facebook y en Twitter como claumendoza_mx. Y bueno, pues deseo estés teniendo una maravillosa mañana, tarde, noche, no importa a la hora que nos estés viendo o escuchando. Y pues el día de hoy tenemos un tema para todas esas maravillosas mujeres que nos han pedido hablar al respecto y es la menopausia, así que espero el día de hoy puedas disipar tus dudas y sobre todo encontrar mejores soluciones para este tema. Y pues para hablar al respecto está conmigo el doctor Sergio Ramírez Ojeda, con especialidad en ginecología y obstetricia, posgrado en climaterio y menopausia, embarazo de alto riesgo y esterilidad, y también con maestría en psicología transpersonal y sexualidad. O sea, todo integral para que el día de hoy te vayas sin dudas. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien, Claudia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir el día de hoy para un tema pues que justamente ya hablábamos un poquito antes de arrancar el programa. Así es. Y en realidad, sí, mi comentario fue, pues es muy integral, ¿no? El doctor en verdad es muy integral porque ya nos estaba dando bastante información al respecto. Así que bueno, pues vamos a comenzar para nuestra ciberescucha con esta información. Excelente. Antes que nada, ¿qué es menopausia? ¿Qué sí es y qué no es menopausia? Bien. Menopausia es la última regla. ¿Qué significa? Que hay que diferenciarla con el climaterio. El climaterio es la etapa que se presenta tanto antes de la menopausia, durante la menopausia y en la posmenopausia. Pero estrictamente menopausia, la palabra significa la última regla de una mujer. Es decir, que si una mujer, por la circunstancia que fuere, tuviera su última regla a los 25 años, esa sería su menopausia, que no tiene nada que ver con el climaterio, que es diferente. La menopausia en sí nada más es la suspensión de la regla. Un ejemplo, por ejemplo, de menopausia artificial es una mujer que por alguna razón pierde su matriz, su útero, en alguna cirugía por alguna complicación y se queda con sus ovarios. Prácticamente ya tendría su menopausia, pero sus actividades, sus funcionamientos hormonales a través de los ovarios que permanecen, le permitiría que no estuviera en climaterio. Entonces sí es importante que ustedes las mujeres hablen de que están en el periodo climatérico, periclimaterio, ya sea antes, durante o después de la menopausia. Ok, eso hay que desmenuzarlo entonces. Previo a la menopausia o lo que es el climaterio, o cuáles son las características y síntomas de cada etapa y en qué momento ocurre. Claro, bien. Bueno, normal en la mujer mexicana, el periodo en el que se presenta la menopausia es aproximadamente los 49 años. Sin embargo, hoy en día se ha visto que de repente mujeres muy jóvenes, alrededor de los 40, 42 años, inician ciertos cambios en donde sus funciones hormonales de los ovarios, específicamente la producción del estradiol, que es la hormona más importante de las mujeres, empieza a disminuir y pueden entrar en lo que se llama el climaterio prematuro, es decir, mujeres que muy jovencitas empiezan a tener datos para sospechar que sus funciones ováricas ya no están siendo las adecuadas y producen menos cantidad de estrógeno. Y esto se manifiesta
con muchos síntomas. Los síntomas más comunes cuando nos pueden hacer sospechar que una mujer está en el periodo climatérico, en la fase aguda, son cansancio. Por supuesto que hoy en día la mujer tiene múltiples actividades. Yo digo que hoy en día hay muchísimas mujeres que no nada más en casa, la labor más complicada de la mujer, sino que externamente dan clases, están como ejecutivas en grandes empresas. Ya tenemos ejemplo de mujeres que han llegado a ser inclusive o son presidentas de una nación. En fin, hoy en día la mujer está igual o más ocupada que el hombre y le achacan su cansancio a la sobreactividad. Pero no, en ocasiones tiene que ver con que sus niveles hormonales empiezan a bajar. Entonces los síntomas, digamos, de la fase aguda es el cansancio, el insomnio, que además le echamos la culpa a que tenemos estrés, a que tomamos café, a todo, pero en realidad empiezan a sufrir ciertos periodos de insomnio. Es decir, les cuesta trabajo dormir, se despiertan fácilmente, se despiertan muy temprano y ya no pueden volver a conciliar el sueño. También es otro de los síntomas de que ya no están funcionando muy bien sus ovarios. Hay síntomas que los médicos le llamamos de labilidad emocional, es decir, que empiezan a tener ciertas alteraciones como irritabilidad, un poquito más normal de lo que algunas tienen. Dicen, es que yo siempre he sido muy enojona. Sí, pero de repente se exacerba la irritabilidad, la intolerancia, el clásico de que van en el coche y le tocan el claxon a todo el mundo porque sienten que no llegan a su cita, con los hijos, con su pareja, desde luego, se vuelven muy intolerantes. También puede ser un dato de que el estradiol, la hormona más importante, empieza a bajar. Otra de las cosas es que se vuelven un poquito más sensibles, como que independientemente de que tengan facilidad para el llanto, durante el periodo de la menopausia, del climaterio, aumenta esta labilidad, aumenta esta sensibilidad, y de repente podemos ver a mujeres que están viendo una caricatura y la caricatura les hace llorar, o de repente uno de los pequeños de sus hijos les dejó un recadito de que las aman mucho y todo, y sueltan en llanto. En fin, como que también empiezan con llanto fácil. También dentro de los síntomas de agudos es el clásico de ¿a qué venía? Ya se me olvidó, pero pues era algo importante. Se empieza a perder la memoria y esto es también un dato muy importante de que están empezando a funcionar mal las hormonas. Esto es en la etapa aguda. ¿Cuál es la etapa aguda? ¿A qué se refiere la etapa aguda? Se refiere a la etapa aguda a que una mujer que de repente llevaba su vida muy normal, sin darse cuenta, cae en darse cuenta de que tiene 6 meses que no duerme bien. Y se lo puede achacar a que hay algún problemilla emocional, algún problema económico, pero en realidad no es esa la causa. Se lo puede achacar a que empieza a tener problemas con su marido, esto es porque ya tienen muchos años de casados, y a veces no es eso, están irritables sin darse cuenta. Lo curioso es que cuando uno como médico les pregunta en la consulta, ¿y te sientes irritable?, habitualmente contestan que no, que así son. Estamos acostumbradas a ser irritables. Así es. Pero si va la pareja con ellas o alguno de sus hijos, sí, mamá, estás muy regañona. Generalmente ahí, por eso conviene que a veces también se acompañen de un familiar a su consulta, porque pues los familiares a veces nos damos cuenta de cómo está el carácter de las jóvenes. Hace un tiempo no muy largo, una pequeñita sobrina le decía a su tía, la pequeña tiene 8 años, y le dice, ¡qué carácter! Cuando que realmente era una persona muy tranquila y todo, de repente empieza a tener cambios en eso. Los hijos son los primeros que se dan cuenta porque dicen, bueno, ok, mamá es regañona,
pero ahorita está exageradamente regañona. Se enoja hasta porque estoy contento, ¿no? Ay, por Dios. ¿A qué edad empieza esto? Ya me estoy preocupando. Fíjense que, como les decía, promedio 49 años, Ajá, pero en ocasiones empiezan desde antes. Hoy en día he visto mujeres que a los 35 años empiezan con cambios muy importantes. Por ejemplo, otro de los síntomas son los famosos bochornos, las sudoraciones, que no les hacemos mucho caso, porque a veces el bochorno es clásico, como cuando lo cachan a uno diciendo alguna mentira y siente uno que se sonroja. Esa es la interpretación del bochorno. Son cambios a nivel vascular, pero se dan más cuando empieza a bajar el estrógeno. Entonces, los bochornos o las sudoraciones. En la noche hay pacientes que nos platican que despiertan a cambiar la almohada porque está empapada de sudor. Empiezan los problemas de que en invierno ellas quieren dormir con la ventana abierta y la pareja pues con la ventana cerrada y bien tapados. Ellas se destapan, se tapan, se destapan. Todos estos también son síntomas que empiezan. Pero sí, aunque normales, alrededor de los 49, a veces se adelanta en lo que se llama la etapa preclimatérica, que afortunadamente tiene tratamiento adecuado para que se haga más leve todo el proceso. Ok, antes de llegar al tratamiento, porque en verdad yo ya me empecé a angustiar. ¿Cómo puedes saber si estás en esa etapa? ¿Hay alguna forma de saberlo? Claro. O sea, sí. porque ahorita yo, no sé, puede estarnos escuchando o viendo a alguien y decir, ay, no, pues yo ya estoy ahí. Pero ¿cómo saber si realmente tiene que ver con un tema así o simplemente, pues sí, nomás es estrés? Claro, sí, efectivamente. Miren, este chequeo ginecológico que se recomienda, por ejemplo, en las mujeres antes de los 35, 40 años cada año, yo sugiero que se haga cada 6 meses después de esta edad. ¿Por qué? Porque en el Papa Nicolau checamos 3 cosas. Detectamos alguna lesión cancerosa o predisposición de cáncer. Checamos la presencia de algunas bacterias, virus, etcétera. Pero también checamos los niveles hormonales. Entonces, una mujer que no pierde de vista su chequeo ginecológico periódico, desde luego tiene la posibilidad de que ahí se detecte desde muy tempranamente que están bajando sus hormonas. La otra, que es la clásica, un examen de laboratorio en sangre, que es un perfil hormonal ginecológico, nos permite checar cómo están todas las hormonas, tanto las hormonas hipofisiarias como las hormonas ováricas. Y ahí nos damos cuenta de cómo andan los niveles estrogénicos. Ojo, hay muchas personas que les gusta googlear para ver, voy a checar mis resultados. Ajá. O en algunos laboratorios nos mandan los parámetros normales. Pero ¿qué creen? En el perfil hormonal ginecológico se tiene que checar con criterio médico, con criterio del ginecólogo, porque las cifras no son estáticas. Van a depender de que estén que se haga el estudio cercano a la regla, a medio ciclo o un poquito antes de que venga la regla. Dependiendo de eso varían las cifras y hay que relacionarlos con las hormonas hipofisiarias para poder tener un diagnóstico. Pero básicamente el que baja y que nos da el diagnóstico patognomónico, es decir, que nos da la comprobación de que está iniciando su periodo climatérico, es el estradiol. Hay pacientes que llegan con menos de 10, terrible, súper mal, porque además a veces ya tienen 6 meses o 1 año destrozándose a ellas mismas, su matrimonio, su familia, su trabajo en ocasiones. ¿Para qué sirve el estradiol, oiga? Yo comparo el estradiol como el cargador del celular, como la gasolina para los automóviles. Si tenemos bien la carga de estradiol, la carga del celular, la gasolina, todo funciona bien. Si el estradiol está bajo, todo empieza a funcionar mal. Todo, absolutamente.
El único motivo para que el estradiol baje sería que ya estás en un periodo climatérico. Digamos que es la más común, pero por ejemplo hay mujeres que por determinadas circunstancias de alguna patología, alguna enfermedad, llegan a perder los ovarios antes de esa etapa climatérica. Ahí de inmediato su estradiol ya no se produce. El estradiol, algunas pequeñas cantidades se producen en las células grasas, por eso algunas mujeres que tienen sobrepeso como que pasan más ligera su periodo climatérico, su menopausia, porque se produce un poquito de estradiol en las células grasas. Pero normal, si no hay sobrepeso, si la falta de estradiol puede iniciar todos esos síntomas. Y ahorita que mencionaba lo del sobrepeso, hay un síntoma que también es muy importante. De repente mujeres jóvenes, delgadas, como tú, Clau, que hacen ejercicio. Gracias por lo joven. Claro que sí, joven y delgada. Que hacen ejercicio y todo, de repente empiezan a subir de peso. Y por más dietas que hagan, no bajan de peso. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, es que de verdad no como nada. Me refieren todos los alimentos que comieron el día anterior o el día que están en su consulta, y la cantidad de alimentos es muy poquita. Dejaron el pan, dejaron los chocolates, los dulces y no bajan de peso. Ese también es un dato muy importante como para sospechar que el estradiol está bajo. Fíjate algo bien importante, Clau. Hay la creencia de muchas personas, incluyendo médicos, que las hormonas suben de peso. Esto fue porque hace muchísimos años los anticonceptivos que se usaban, te estoy hablando de 40, 45 años, eran dosis muy elevadas y ahí sí subían de peso. Pero las hormonas, y ya lo hablaremos cuando toquemos el tema del tratamiento, que se usan en el climaterio son dosis muy pequeñitas que no te suben de peso, al contrario. Y adelanto esto para que vaya quedando muy grabado por ahí. Quieren conservarse en un peso adecuado, además de su dieta, tienen que tener los niveles de estradiol en la normalidad. ¿Cómo ves? Interesante, porque justamente antes de entrar al programa hablábamos como de este miedo que existe con las hormonas, Así ¿no? es. Pero justo eso lo vamos a dejar al final para que resulte más interesante. Bueno, entonces, pues ya empezaste con el climaterio. Entiendo que podría ser hereditario o algo el que tengas un climaterio como siendo más joven. ¿Hay alguna guía de que de pronto digas, híjole, pues tengo 35, 40 años y ya me siento que seguro estoy en el climaterio, o ya fui a hacerme estudios y sí estoy en el climaterio? Bien, desde luego sí existe cierta predisposición familiar. Por ejemplo, si mamá tuvo su climaterio a los 35, 40 años, en ocasiones alguna de las hijas repite ese patrón, pero digamos que no es hereditario. Esto va a depender de muchas cosas. Hoy en día creo que estamos pues creciendo en conciencia y aumentando mucho el cuidado de la alimentación, de la cantidad de agua que ingerimos, del no usar tóxicos como el alcohol, el tabaco. Entonces, como que ahora es más fácil que no se adelante el climaterio y que no tenga nada que ver la genética para esto. No sé si has escuchado, Clau, pero hoy inclusive hay algunas terapias que hablan de cambiar hasta el código genético. Hay una que está muy en boga, que es la biodecodificación, en donde es maravillosa. ¿Por qué? Porque se llega a cambiar a tal grado la predisposición genética que inclusive se habla de que se sanan ciertas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, como la diabetes. Entonces, regresando a tu pregunta, realmente no hay una herencia de que tu climaterio va a llegar a tal o cual edad. Hoy las mujeres cada vez son más jóvenes,
Lo que cuando yo era un niño, una mujer de 60 años, ya era una mujer muy grande, hoy las vemos, son mujeres muy jóvenes, muy activas laboralmente, dando conferencias, etcétera. Entonces, creo que la genética, poco a poquito vamos a lograr modificarla más. Por cierto que hago un paréntesis, yo antes decía, lo que yo aprendí en la universidad es cómo vamos a modificar el código genético, pero nos los enseñan mucho, por ejemplo, las bacterias, los virus, que modifican su código genético y se hacen resistentes a algún antibiótico, a alguna terapia. Entonces, sí podemos modificar, según yo, nuestro código genético, y yo creo que es a lo que deberíamos tender todos. Yo soy muy soñador y yo creo que vamos a llegar en una etapa no muy lejana a que cada vez haya menos enfermedades. Yo confío que así va a ser. Lo opuesto a otras teorías, ¿no? ¡Qué bonito! Así es. Yo coincido. Creo que es mejor pensar en eso. Así es. Y bueno, pues justo regresando al tema del climaterio, yo por lo menos no tengo muy claro. O sea, existe el climaterio, ya empezaste a los 40, 49, 50. ¿Hasta qué? ¿Cuál sería la edad mayor? Ajá, en la que digas, oye, pues nunca llegó y... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Bueno, es variable, es muy personal. Recientemente vi una paciente que tiene 55 años de edad y apenas iniciamos su terapéutica para el climaterio y estaba arreglando regularmente, normal. Eso sí he visto que es frecuente que haya esa tendencia familiar. Si mamá terminó tarde la regla, 50, 52 o más años, a veces las hijas también caen en ese programa. Ojo, tener en cuenta de que sean reglas regulares, que estén con toda la sintomatología y que no haya sintomatología de climaterio, porque un sangrado después de la edad de los 49, 50 años puede ser muy, muy riesgoso. Siempre hay que checarse, acudir a consulta, porque un sangrado que se puede estar interpretando como una regla nos puede indicar el proceso de algún pólipo dentro de la matriz, algún tumor fuera de la matriz como los miomas o incluso algún cáncer. Entonces, estar muy, muy, muy vigilando su patrón completo. Y repito, que no estén tristes, que no estén enojonas, que duerman bien, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cuánto dura todo este proceso que no suena tan bien? Es muy variable, ¿eh? Es muy variable. A mí me ha tocado ver pacientes que de repente tienen 6 meses con todos estos cuadros y llegan con una depresión al borde del suicidio al consultorio. Desafortunadamente, a veces por desinformación, hay médicos que en lugar de mandar al ginecólogo a una mujer que está en este proceso, la mandan al psicólogo o la mandan al psiquiatra y empiezan a medicarlas para quitarles la depresión, para quitarles esa labilidad emocional, sin darse cuenta que el problema es hormonal. Entonces, ahí se puede alargar mucho ese periodo. Pero si lo detectamos a tiempo, por ejemplo, en un chequeo ginecológico normal, rutinario, el climaterio puede durar aproximadamente entre 10 a 15 días porque se corrige muy fácilmente con tratamiento. Ah, o sea, lo que tú me estás diciendo es que todos esos síntomas se pueden evitar. Totalmente. ¿En verdad? Totalmente. ¿Me lo juras? Totalmente. Es que la mayoría de las personas, o de las mujeres, evidentemente, con las que he platicado al respecto, es que me aventé años, 5, 10, no sé ni siquiera cuál será el máximo de años, pero me hablan de una situación, Doc, que en verdad digo, ay, por Dios, si un día yo tengo que pasar por eso. O sea, realmente, como tú lo acabas de mencionar, depresiones, no pude dormir, el calor era terrible, sentía que me quemaba.
Y yo decía, ¿en serio tiene uno que vivir con eso? O sea, ya además tuviste la menstruación, ya tuviste cólicos, ya tuviste esto, y ahora tienes que aventarte el proceso de climaterio. Ya esto suena a novela. Sí, ¿verdad? O sea, en verdad, ¿qué podemos hacer? Sí, lo que sucede generalmente en este tipo de personas, que se alargan mucho esos periodos climatéricos, es que alguien por ahí, inclusive puede ser la comadre o la amiga, le dijo, tómate esto, mira, a mí me funcionó muy bien. Y lo toman 1 o 2 meses y lo suspenden. Entonces van, vienen los síntomas, van, vienen, y ahí se prolongan esas etapas. Es muy curioso, pero aunque uno como médico les explique todos los beneficios de la terapéutica, pues le hacen a veces más caso a la comadre o a la vecina. Entonces dicen, no, ya tomé mucho tiempo, esto mejor lo suspendo, y regresan todos los síntomas. Cada vez que se suspende un tratamiento de climaterio, regresa todos los síntomas. Entonces, por eso a veces se hacen periodos muy largos, pero bien tratadas en manos del ginecólogo adecuado, son periodos muy cortos y se traduce en una calidad de vida extraordinaria, de verdad. Acabas de mencionar algo importante, creo yo, Doc. En manos del ginecólogo adecuado. Yo no sabría si todos los ginecólogos realmente están como preparados o especializados en el tema. Yo creo que en general la mayoría de mis compañeros ginecólogos sí lo están. Sin embargo, bueno, una de las cosas que nos dicen desde chiquitos, no estudies medicina porque ahí tienes que estudiar toda la vida. No es tanto, no es de seguir estudiando como cuando estábamos en la carrera o en la especialidad, pero sí conviene seguirse actualizando en los congresos, en las pláticas y todo. Y si nosotros seguimos actualizados, yo creo que prácticamente todos los ginecólogos deberían de estar preparados para manejar esto. Desafortunadamente, a veces también los médicos somos humanos, se dejan influir por comentarios. Si algún otro médico, llámese cardiólogo, oncólogo, nefrólogo, le dice a la mujer no tomes hormonas, y el médico llega a escuchar ese tipo de comentarios, a veces tienen dudas para los tratamientos, suspenden el tratamiento, inclusive le dicen, aguántate hija, se va a pasar en unos meses y ya no te preocupes. Y sí, efectivamente desaparecen los síntomas agudos, o más bien la mujer se acostumbra, sobre todo al cansancio, a la falta de apetito sexual. Por cierto que también olvidaba mencionar ese síntoma. Ese pequeño detalle, qué pena. No. Sí, lo que pasa es que sí, a veces disminuye el apetito sexual, y no como tal, pero si empiezan a sentir resequedad vaginal y el acto sexual les produce molestias, ardor, dolor, insatisfacción, pues lo tienen 1 vez, 2 veces, a lo mejor 5 o 10, pero ya después así como que, otra vez, claro. Paz, prefiero que tengo mucho sueño, me duele la cabeza, estoy muy desvelada. Eso sí me llama la atención. Hormonalmente, porque hiciste la aclaración de que no es que tienes menos apetito. Mi pregunta sería, ¿en todos los casos sí disminuye el apetito o realmente tiene que ver con que se vuelve incómodo? Yo creo que en algunos pocos casos sí disminuye el apetito sexual, pero lo que sucede es que sí se vuelve incómodo, porque imagínate una mujer joven de 48 años que de repente lleva 6 meses sin poder dormir bien, que se siente muy cansada, que se siente muy irritable, que está tristona en muchos momentos, que está tolerando los bochornos, las sudoraciones, que tiene un poquito de problemas con su entorno, tanto laboral como familiar, pues como que no está con mucha disposición de tener relaciones. Agrégale a eso que tiene resequedad vaginal, que ya no lubrica adecuadamente, que no se excita tan fácilmente, como que sí empieza a bajar
su deseo de participar en el acto sexual. Esto pues da mucho de qué hablar, llama mucho la atención, que de repente pues una pareja que tienen 50 o más años de edad deciden divorciarse. Y dices, ¿cómo que para qué? Pues muchas veces es por eso. Yo soy de la idea que la sexualidad, como algún día me dijeron, es que la sexualidad es muy importante en el matrimonio. Con todo respeto, mi punto de vista es que la sexualidad es lo más importante en el matrimonio. Es lo más bello. Y aprovecho para decir, fíjate, si una mujer cae en la etapa climatérica y entra con todo este proceso de incomodidad, tanto con su pareja, su familia, laboral, todo, baja su deseo sexual, pues cree que ya se va a cerrar esa llave, esa puerta de la sexualidad. Y hay muchas personas que piensan que la sexualidad se termina con el climaterio. Esto no es real. La sexualidad, y yo así se los digo a mis alumnos, termina cuando la persona muere. Si tiene 90 o 100 años, en ese momento se termina su sexualidad. No es real que la sexualidad se termina a los 50, a los 60 o con el climaterio. Y también comento en la parte del hombre, tampoco es real, porque muchos hombres se compran el concepto de que, es que la sexualidad va disminuyendo con la edad. La sexualidad se termina. No, la sexualidad puede permanecer muy activa, inclusive a edades muy avanzadas. Recuerdo que un gran maestro nos comentaba que hay tratados en China, en general en toda la parte de Oriente, en donde, por ejemplo, un libro de sexualidad dicen, para tratar la hipertensión arterial a los 90 años se recomienda tener relaciones sexuales al varón 3 veces al día en tal posición. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Así es la sexualidad. Así que también es otra de las razones pues muy importantes por qué no podemos dejar al garete el tema del climaterio. Hay que tratarlo y hay que estar muy activas en todos los aspectos. Casi pensaría, no sé si durante el climaterio, si nos das ahora sí que la respuesta de cómo va a esto a funcionar, entonces en el climaterio, pero casi pensaría que, de hecho, cuando llega la menopausia, pues debería de ser hasta mejor, ¿no? Bien. Supongo, no sé. Bueno, he leído por ahí que dicen que tendría que ser mejor. O sea, mejor, o podría ser mejor la actividad sexual. Claro, sí. Fíjate que hoy hay estudios científicos muy interesantes, por ejemplo, en una corriente muy, muy actual, que ya no está tan nueva porque ya tiene más de 20 años, en Access Conciencia, en biodecodificación, en donde se habla de que el 90% de nuestra información la tenemos guardada en el subconsciente. Y uno de los conceptos con respecto a esto que dices es que resulta que siempre ustedes, las mujeres, aunque esté vasectomizado el esposo, salpingoclasia para ustedes o cualquier otro anticonceptivo, o se haya suspendido la regla, todavía tienen la inquietud de que sí se pueden embarazar. Y lógicamente, pues un embarazo a los 50 años como que no siempre es lo más deseable. Claro. Cuando se termina la etapa fértil, cuando ya está el climaterio, en ese momento automáticamente la posibilidad de embarazo prácticamente desaparece. Y esto favorece eso que comentas. La sexualidad se vuelve más plena, más satisfactoria, más libre. Incluso, fíjate, pensando en un núcleo familiar, los hijos quizá ya se fueron de casa o ya sus actividades universitarias les hacen que no estén muy frecuentemente en casa. La pareja a lo mejor tiene más tiempo desde el punto de vista laboral. En fin, la idea es que disfruten muchísimo más su sexualidad
después del climaterio. Por eso son las bodas de oro. Las bodas de oro, mucha gente cree que nada más es durar muchos años casados y luego ponerse regalos de oro y todo. No, se refiere a que cuanto más tiempo dura una pareja, cuanto más se compenetra sexualmente, puede evolucionar a tal grado que evoluciona muy bien su sexualidad. ¿Qué más es posible, ¿no? ¿Qué más es posible? Así es. Ok. Voy medio perdida en el tiempo porque este tema está muy interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos, Oscar? 18 minutos. Pues entonces ya hay que hablar del tratamiento, ¿verdad? Muy bien. Ay, pues a mí me gustaría entrar antes del tratamiento a la parte crónica del climaterio. Claro, sí. Fíjate, bochornos, sudoraciones, todo esto. De repente hay mujeres que son tan grandes. Yo digo que el sexo superior son las mujeres. Soy profundamente feminista y yo creo que ustedes tienen muchas cualidades que nos superan en muchas cosas. Y una de ellas es que de repente se aguantan su climaterio, se aguantan sus síntomas y al cabo de 3, 4, 6 meses empiezan a desaparecer los bochornos, las sudoraciones, toda la sintomatología y dicen, ya pasé la menopausia. Pero ¿qué crees? Que las manifestaciones de falta de estrógeno crónicas son las peores. ¿Por qué? Porque te afectan todo tu organismo. Te comentaba hace ratito en la plática que ya no lo escucho mucho, pero cuando yo era más joven de lo que soy, escuchaba yo a mi mamá que decía, fulanita ya dio el viejazo y tu tía ya dio el viejazo. Sí, y ese famoso de ya dio el viejazo es por la falta de hormonas. Entonces, lo primero que sucede es que a pesar del ejercicio, las dietas, la cirugía plástica, de repente sí hay mujeres que se nota el paso de la edad si no reponen sus estrógenos. Pero eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque hay mujeres con tanta prestancia, con tanto pisar fuerte, digo yo, que dicen, no importa, a mí no me importa que se me note la edad. Pero empieza a afectarse todo su cuerpo por dentro. ¿Y qué pasa a nivel cerebral? A nivel cerebral aumentan la posibilidad de tener problemas como un accidente vascular cerebral, una hemorragia cerebral, una trombosis cerebral, un infarto cerebral. Y te voy a decir algo que hoy te va a dejar muy inquieta. Esa pérdida de memoria que a veces, ¿a qué venía yo? Que se te olvida el cargador de la computadora. Que se te olvida el computador. De repente se empieza a agudizar tanto en este periodo que está demostrado que una mujer que no recibe tratamiento hormonal en el climaterio puede tener casi hasta un 40% más de posibilidades de desarrollar un síndrome de Alzheimer. Imagínate, yo te diría, no sé si has visto una persona con Alzheimer, pero yo creo que son de las situaciones humanas más tristes que hay. ¿Por qué? Porque eso de que papá, mamá, la abuelita, el abuelito, de repente no saben ni quién eres, es tristísimo. Y pensar que se puede corregir con tratamiento hormonal sustitutivo, wow. Es que justo el comentario hace rato era por lo que comentábamos al inicio, el miedo a las hormonas. Así es. Entonces era el comentario de puede ser peor que no te trates, ¿cierto? Y hacia eso va el tema crónico, ¿no? O sea, no me traté, me aguanté. Soy pero súper, exacto, soy muy macha, soy muy fuerte, yo no ando lloriqueando por todos estos malestares. Así es. Y entonces eso nos puede llevar en realidad a un mayor, digamos, desgaste. Deterioro. De tu cuerpo, claro. A nivel cardiovascular, fíjate, normal, los hombres tenemos más predisposición al infarto. Pero cuando una mujer está en la etapa de climaterio y no recibe tratamiento, se iguala la posibilidad de tener un infarto que el hombre. También aumenta la posibilidad de que tenga hipertensión arterial, se empieza a subir su presión y por más cardiólogo que vea, si no tiene sus hormonas bien, su presión arterial cuesta más trabajo controlarla. A nivel osteotendinoso, ¿qué pasa? Tus huesos se van afectando.
aunque te tomes 2 botes enormes de calcio y comas muy sano y te asolees y no fumes y no tomes, de todas maneras el calcio, si no hay estrógeno suficiente, no entra a los huesos. Y los huesos empiezan a ser porosos, se empiezan a debilitar. Se hace la famosa osteopenia primero, que baja la calidad de calcio en el hueso, y luego la osteoporosis. Y de repente te encuentras a la abuelita que dice, es que se cayó mi abuelita y se fracturó la cadera. No, se cayó porque se le fracturó la cadera por tan poroso que estaba su hueso y se cayó, pero cuando se le rompió la cadera. Si tú te has dado cuenta, en nuestro país, desafortunadamente hay muchas mujeres de edad avanzada con el bastón, con la andadera o en ocasiones en cama porque ya no pueden caminar. Esto fue por no haber recibido una terapia hormonal adecuada. ¿Por qué? Porque si les damos su terapia hormonal, automáticamente el calcio sí sigue entrando al hueso y nunca les pasa lo que son las fracturas patológicas, que significa que aunque no tengas un gran golpe, se rompen los huesos. Nos vamos a el coco, el tema más fuerte, dicho inclusive por médicos ginecólogos y desde luego, bueno, mis colegas oncólogos, especialistas en cáncer, a quienes yo respeto mucho, pero aunque no tengan la demostración total y absoluta de que las hormonas causan cáncer, pues dicen, no, es que las hormonas te pueden causar un cáncer de tus senos, de tus ovarios o de tu matriz. ¿Qué crees? Sí aumenta un poquito la posibilidad de un cáncer, 1%. Mientras que las mujeres que no toman su terapia hormonal sustitutiva aumenta, según estudios internacionales, hasta un 40% la posibilidad de un cáncer en el intestino grueso. Ponemos en una balanza, ¿qué crees que sea más conveniente? ¿Recibir tratamiento o no recibir tratamiento? lo voy a poner en otras palabras para que nos quede súper claro. Doc, en mi familia hay cáncer. Hombres, mujeres, bla, bla, bla. Diferentes tipos de cáncer. Me da miedo el tema de las hormonas, evidentemente, porque lo primero que me han dicho es que eso está contraindicado, por así decirlo. Uh-huh. ¿Cuál sería la respuesta? Es esa prácticamente. Uh-huh. Sí te puede aumentar 1% la posibilidad de un cáncer ginecológico, pero tú escoge un 40% más de cáncer en el intestino grueso si no tomas tus hormonas. Fíjate que ahorita que tocas el tema cáncer, y espero que sea válido, me siento un poquito motivado como para hablarte de algo que no es nuevo, que es la física cuántica, que tiene pues ya muchos años, desde Einstein, Rutherford, Bohr, grandes investigadores que manejaban la física cuántica, pero hoy, a raíz de nuevos descubrimientos y todo, ha tomado una fuerza enorme, especialmente en lo que es la medicina cuántica, que está relacionado con la física cuántica. Ellos hablan y demuestran inclusive que todas las enfermedades, absolutamente todas, tienen que ver con trastornos de tus moléculas, de tus átomos, de los quarks, de tus moléculas más pequeñas, que empiezan a vibrar inadecuadamente, sobre todo por pensamientos y emociones inadecuadas. Y por ejemplo, hoy cada vez más, yo esto lo oí hace 30 años y créeme que mi disque pensamiento científico me decía, no, eso no puede ser, eso no me enseñaron en la universidad ni en los hospitales. El cáncer se produce, decían, por 3 emociones negativas: rencores, culpas y miedos. Cuando entramos en este tema, que es apasionante, porque entender la física cuántica no es fácil, yo resumiría para las personas que no han escuchado de física cuántica, la física cuántica es una ciencia en donde te habla que 2 más 2 puede ser 4, pero puede ser 8, pero puede ser 15,
pero puede ser 98. Así es de infinitamente complicado entender la física cuántica. Pero hoy, basado en esa ciencia, se corrobora, y hoy por eso tenemos los llamados milagros de sanación, en donde una persona con un cáncer, con metástasis y todo, de repente se sana. Y alguno de mis colegas dice, no puede ser, es que le hicieron mal el diagnóstico, es que no era tan agresivo el cáncer. Negación. Cuando yo he tenido la oportunidad de ver estos casos, que me quedo con los ojos cuadrados, porque he tenido casos en donde la demostración científica en diferentes hospitales, por diferentes oncólogos, con estudios histopatológicos, hablaban de un tumor terrible y resulta que se sanó. ¿Cómo ves? Yo les dije, esto es integral, esta información es integral, el doc es integral y en verdad que puro especialista que yo les juro que son los mejores, en verdad. Gracias. Totalmente de acuerdo. Quizá algún día nos puedas venir a platicar más al respecto, estaría Claro genial. que sí. Lo platicábamos antes de empezar. ¿Cómo puede mejorar esto? Así Tratamiento. es. Tratamiento. Bien, el tratamiento es muy sencillo, es muy simple. Básicamente, reponer el estradiol. Se repone muy fácilmente con inyecciones, con pastillas, con parches, con cremas, de muchas maneras. Hay una variedad extraordinaria para que la paciente reciba el tratamiento más adecuado. ¿Qué es importante? Que sepan que la dosis que hoy usamos de estrógeno para reponerla es mínima. Por eso no suben de peso, por eso no les afecta. Y el beneficio que se recibe es extraordinario. Y la otra cosa importante que les digo, es un tratamiento para toda la vida. Nada de que lo tomo 1 año o 2 años. No, tenemos casos muy interesantes en Europa, en donde ya hay mujeres que tienen 45 años recibiendo sus hormonas diariamente con una calidad de vida extraordinaria. Entonces, es un tratamiento muy simple, muy sencillo y para toda la vida. Ah, ok. Eso es importante. ¿Hasta que me muera? O sea, ¿no va a haber un punto en el que diga ya lo puedo dejar? Decía un muy buen amigo mío, ginecólogo, si yo fuera mujer tomaría mi hormona hasta el último día de mi vida. Yo haría lo mismo, yo haría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque volvemos al tema del celular. ¿Tú dejarías de cargar tu celular? No. Como que todos los días, ¿no? Sí. Tu Ya cada computadora. rato. Bueno, Así es. a veces se nos olvida el cargador, pero Así es. Entonces, así es para toda la así vida. de importante resulta. Así de importante. Ahí ustedes dirán si quieren ir o no al ginecólogo, si quieren o no visitar al doctor, si quieren o no tomar tratamiento, o si prefieren aguantarse los síntomas Así y es. tener repercusiones mayores a futuro. Así Porque es. eso es lo que entendí, ¿no? Así En resumen, lo que a mí me queda claro el día de hoy, que además tengo que ser muy honesta, no lo sabía. Yo tenía una historia totalmente opuesta a lo que hoy nos acabas de dejar de información, Doc, mil gracias. Porque era como, no, pues aguántate y llévatela nada más ahí, sin lloriquear, ¿no? Casi, casi. Las hormonas no son como tan buena idea, o pueden afectarte en otro sentido. Otra pregunta sería, antes de irnos, Doc, hay temas de que te sale más bello, de que empiezas a tener cuestiones físicas. ¿Las hormonas nos impactan en ese sentido? ¿Nos ayudan? Sí, hay algunas hormonas que sí pueden generar ese tipo de efectos, pero digamos que no es lo habitual del estradiol. Pero hay algunas hormonas que funcionan de otra manera o tienen otros componentes que en alguna etapa las utilizamos para aumentar la libido, para aumentar el deseo sexual. Estas, si se utilizan por mucho tiempo, sí pueden producir un poquito de que haya lo que los médicos llamamos hipertricosis, es decir, más vello facial, o que se enronque la voz. De repente hablan muy serias así.
Pero digamos que esos medicamentos yo sugiero que no se usen por periodos de tiempo muy largo. Y algún día también, ojalá y podamos platicar de sexualidad, pero hay otras cosas que te pueden ayudar a mejorar tu sexualidad sin que sea la necesidad de los medicamentos. Entonces, a lo mejor usar otro tipo de cosas en lugar de los medicamentos que sí te pueden cambiar. Pues ya está. Cuando ustedes vengan hablamos al respecto porque sería muy interesante. Ya me tengo que despedir. Muy bien. ¿Dónde te podemos contactar? Claro, bien. Yo doy consulta en Ciudad Satélite. La dirección de mi consultorio es Manuel E. Izaguirre 11, despacho 204. Estoy en el circuito de Plaza Satélite, cerquitita de Liverpool. El teléfono de mi consultorio es el 53 93 15 54 y desde luego uso 2 celulares que gracias a Dios estoy en mi vocación, entonces no me incomoda contestarlos en la mañana, en la tarde, en la noche, que es el 55 54 55 8653 y también empezando con 55 el 1089 6113. Estoy en mi vocación, me gusta mucho, me considero un hombre feliz, una persona feliz y un médico infinitamente agradecido a Dios porque me dio la oportunidad de caer en mi vocación. Se nota. Es evidente. Así es. Sí, no pudo ni apagar los celulares. Él no apaga los celulares, eso ya está comprobado. Oscar se ríe. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, y no los apago, ¿sabes por qué? Porque curiosamente tengo varias pacientes que están a punto de que nazcan sus bebés. Entonces se me haría una irresponsabilidad que una paciente tuviera alguna urgencia y yo con el celular apagado. Bueno, hoy en esta hora no ocurrió, no recibimos un bebé el día de hoy. Afortunadamente todavía. No. Afortunadamente no. Pero en esta semana sí va a haber. Por lo menos 3. Súper, pues bienvenidos esos bebés y bienvenido, por favor. Gracias, cuando Clau. puedas regresar, será un placer. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por tanta información que a mí en verdad me disipó muchísimas dudas. Qué bueno. Espero que a ustedes también. Gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy o visto. Ya sabes, nos puedes volver a ver por YouTube, buscándonos como proyectateradio.com, Vivan las Mujeres, o en mi página claudiamendoza.com.mx puedes encontrar todos los links a los diferentes programas. Nos puedes escuchar los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Mi nombre es Claudia Mendoza, esto fue Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer, y espero que tengas un día, tarde, noche maravillosa. Hasta la siguiente. ¡Mua! Bye bye.